En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por una semana más de vida, Señor. Gracias Todopoderoso por la vida, por nuestras familias, por nuestra salud, por nuestro trabajo y por nuestros estudios, Señor. Gracias Padre Santo por todo el alimento que nos das. Bendito y alabado seas, Señor. Tú eres el único digno de adoración. Junto con nuestro Señor Jesucristo, luz de luz, Dios de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y al Espíritu Santo, al cual invocamos en este momento, para que sea Él el que nos inspire, para que no sea nuestra palabra la que se escuche, para que no sean nuestros pensamientos humanos, ni nuestro entendimiento terrenal, sino que a través del Espíritu Divino podamos entender tu mensaje, Señor, y podamos hablar en tu nombre. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, por el perdón de pecados, por alimentarnos cada semana y cada día con la Eucaristía, por regalarnos sacerdotes santos, por regalarnos matrimonios santos, por fortalecer y confortar y confirmar a nuestros jóvenes. Gracias, Señor Jesús, por bendecir y permitir que nazcan del agua y del Espíritu nuestros niños. Gracias, Señor Jesús, por entregarte de mil maneras. Perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, todo aquello, Señor, que no te gusta. Perdónanos, Señor, y llénanos de tu paz y de tu amor. Así como tus apóstoles te pidieron un día, hoy te pedimos, fortalécenos la fe. Permítenos caminar con tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la fuerza, la alabanza, Señor Todopoderoso. También pedimos la compañía de la Santísima Virgen María, que nos cubra con su manto sagrado, y que ruegue por nosotros y por este ministerio, para que siempre estemos haciendo la voluntad de su Hijo amado, y siempre en presencia del Padre, inspirado por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 6 del libro de Deuteronomio, titulado El Gran Mandamiento. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes y a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así les irá bien, y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Moisés recomienda obediencia a los israelitas. El Señor y Dios de ustedes los va a hacer entrar en el país que a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, juró que les daría. Es un país con grandes y hermosas ciudades que ustedes no construyeron, con casas llenas de todo lo mejor que ustedes no llenaron, con pozos que ustedes no cavaron y viñedos y olivos que ustedes no plantaron, pero de los cuales comerán hasta quedar satisfechos. Cuando eso suceda, procuren no olvidarse del Señor, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. No vayan tras los dioses que adoran los pueblos vecinos, porque el Señor su Dios, que está con ustedes, es un Dios celoso y puede enojarse contra ustedes y destruirlos totalmente. No pongan a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Cumplan fielmente los mandamientos del Señor su Dios y los mandatos y leyes que les ha ordenado. Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor, para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes, y para que el Señor haga huir a todos los enemigos que se enfrenten con ustedes, tal como lo ha prometido. Cuando algún día sus hijos les pregunten qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios, ustedes les responderán: nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nosotros vimos los grandes y terribles prodigios y las señales que el Señor realizó en Egipto contra el faraón y toda la casa real. Pero a nosotros nos sacó de allí y nos llevó al país que había prometido a nuestros antepasados, y nos lo dio. Después el Señor nuestro Dios nos mandó poner en práctica todos estos mandamientos y tenerle reverencia, para que nos vaya bien y para que Él nos conserve la vida como hasta ahora. Y tendremos justicia cuando cumplamos cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado. Palabra de Dios. El capítulo número 6 continúa con el discurso de Moisés al pueblo de Israel, a la generación que prosiguió después de la generación que salió de Egipto. Esta generación, después de 40 años de vagar por el desierto,
es la que ha vencido a los dioses amorreos que están al este del río Jordán y que se preparan para entrar a la tierra prometida, aunque ya tienen un buen territorio asignado, como es el territorio de las tribus de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés. Moisés, como mediador de la alianza del monte Sinaí, que va dirigida exclusivamente a los israelitas. La alianza del monte Sinaí va dirigida a este pueblo como una prefigura de la iglesia, como una prefigura de la iglesia. Con esta alianza que tiene como mediador a Moisés, que tiene como sumo sacerdote a Aarón y sus descendientes, que tiene al tabernáculo y posteriormente al templo de Jerusalén como templo en donde Dios se encuentra con su pueblo, y el sistema de sacrificios de chivos, corderos, palomas, etcétera, como medio de sacrificio y adoración a Dios. Moisés quiere recordarles a este pueblo algo muy importante, y es el cómo obtener el éxito de la nación. Moisés les recuerda que la clave está en respetar a Dios al Señor de Israel como único Dios verdadero. El mandamiento más importante es saber que Dios como tal, es uno solo, comparado con toda la gama de dioses, con todo el panteón de dioses que habían desarrollado los pueblos paganos o los pueblos no israelitas, como los griegos, como los asirios, como los caldeos, como los filisteos, como los moabitas, como los amorreos, como los amonitas, etc. Dios quiere establecer a Israel, o ha establecido a Israel como su pueblo sacerdotal. Y el mandamiento más importante era entender, comprender, aceptar y poner en práctica el hecho de que el Dios verdadero era el Dios de ellos, y que ellos no tenían la necesidad de adorar o de incursionar en su vida espiritual como nación a dioses falsos como eran los de los pueblos vecinos. Me llama la atención mucho que el capítulo 6 recalca algo muy importante, y es que la fe, el sistema de creencias religiosas, debe ser transmitido de generación en generación. Estos mandamientos los israelitas debían irlo transmitiendo a sus hijos y a sus nietos. Todas las generaciones de israelitas debían conocer los prodigios que Dios había hecho con el pueblo de Israel para sacarlos por gracia y por obra de Dios. Es Dios quien lucha contra el faraón, es Dios quien vence de manera prodigiosa al faraón, y es Dios quien lidera la salida de este pueblo de la esclavitud. Obviamente a través de un hombre visible como lo fue Moisés, y teniendo después Dios que organizarlo como una nación libre y soberana, que iba a recibir una tierra que en ese momento estaba poseída por otros pueblos que no tenían ninguna relación espiritual con el Dios verdadero. Cabe resaltar aquí que las personas, las sectas protestantes que no creen en la Trinidad, toman el versículo número 4 de este capítulo 6 como la única prueba de que
no existe la Trinidad, sino que Dios es uno solo, un solo ser. Y se les olvida que en el hebreo la palabra que se utiliza para hablar o para denotar a Dios es una palabra que significa algo singular compuesto por otras cosas de manera plural. O, por ejemplo, como los Elohim. Aquí, el hecho de que Dios sea uno solo no excluye que esté compuesto por tres personas divinas. Simplemente que la estructura o la esencia de Dios o el ser de Dios era totalmente diferente a todos esos dioses falsos que tenían los pueblos cananeos y los pueblos de ese entorno. Así que ese solo capítulo no sirve para establecer una doctrina, un dogma, como hacen nuestros hermanos pentecostales que toman este versículo para tratar de desvirtuar la doctrina, la sana doctrina de la Santísima Trinidad que está por todas partes de la Biblia. Desde el Génesis, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Macho y hembra, ¿sí?, los creó Dios y son una sola carne. La sola carne es una sola entidad compuesta de dos personas diferentes. Así es el concepto de Dios. Dios en sí, la autoridad, la esencia, la institución como tal es una sola, es un solo ser, compuesto por tres personas. Ya sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el mandamiento más importante, que Moisés como mediador le recuerda a esta generación de israelitas que se preparan para entrar a la tierra prometida. Oye, Israel, escucha, Israel, porque la fe viene del oír. Escucha, Israel, el mandamiento más importante es este: amarás a Dios sobre todo, sobre tu propia vida incluso, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y este mandamiento Jesucristo no lo cambia, lo deja intacto y nos los traspasa a los cristianos. ¿Por qué? Porque es la esencia de la vida espiritual del cristiano. Siendo Cristo parte de Dios como la segunda persona de la Trinidad, amar a Dios es amarlo también a Él, al Espíritu Santo y sobre todo al Padre, que merece toda gloria, toda honra, todo poder, toda alabanza, el Padre Celestial, nuestro Padre amado. Y me llama la atención también algo, y es el hecho de que les recuerda que cuando estén en la posesión de la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les vaya bien, no se olviden de honrar a Dios y no se olviden de los mandamientos que Él les ha dado a través de Moisés. Porque es muy, muy común, y lo podemos ver en estos tiempos, cuando una persona le va muy bien en la vida, tiende a olvidarse de Dios, tiende a olvidar la humildad y la pobreza de espíritu que se necesita para ser un cristiano. Se les olvida. Y por eso caen en el error de apartarse de Dios. Moisés le recuerda al pueblo de Israel que ellos van a encontrar una tierra ya labrada, que van a encontrar ciudades hermosas ya construidas que ellos no construyeron. Van a encontrar viñedos y olivares que ellos no sembraron. Van a encontrar una tierra donde mana leche y miel que ellos no forjaron. Todo es por gracia de Dios. Si nosotros vemos bien el capítulo número 6
podemos ver cómo Dios es quien le da todo a Israel sin que ellos lo merezcan. Los saca de Egipto sin que ellos hagan ningún movimiento militar. Los hace grandes prodigios y aún los perdona, aún después de haberlo puesto a prueba en Masá. Y a esta generación Moisés quiere recordarles eso. Si ustedes quieren mantenerse bendecidos, deben cumplir los mandamientos de Dios. Deben poner a Dios en primera instancia y en primer lugar de sus vidas, como nación y como individuos. Ahí Moisés no está enumerando ni está diciendo deben cumplir las 613 leyes y normas. No, fíjense lo que dice Moisés: sean justos, sean rectos y hagan lo que es agradable a los ojos del Señor. Y para los ojos del Señor, lo que es justo y recto es ser caritativo, bondadoso y misericordioso, tal como Jesucristo nos lo recordaría a través de su ministerio. No siguiendo normas y leyes por seguirlas, sino siempre colocándole el amor y la compasión, la misericordia como motivo y como intención de los actos de nuestra vida. Eso es el cristianismo en sí. Entonces aquí podemos ver cómo, si obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos sus mandamientos, el Señor promete bendecirnos y promete cuidarnos. Pero ojo, Jesucristo fue claro. No significa que estemos exentos de persecuciones, de momentos difíciles, de llevar nuestra cruz. Porque eso hay que tenerlo muy claro. Muchas veces pensamos que si ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida, vamos a vivir en una burbuja de cristal sin que nada nos afecte y sin que nada nos toque. Y eso no es así. Vivimos en un mundo duro, injusto, corrupto, donde la muerte y la entropía son leyes universales. Nuestro universo está marcado por una ley muy fuerte, la ley de la entropía, que dice que todo tiene que llegar o tener un fin, tiene que tener a un fin. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para traernos la vida eterna, que es esa ley que va en contra de esa ley entrópica. Pero nosotros debemos siempre hacer lo nuestro, que es hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Nosotros los cristianos católicos debemos cumplir los mandamientos de Cristo. Cristo tiene sus mandamientos, muy diferentes a los mandamientos de Moisés. En este espacio, en este canal, siempre hemos estado recalcando eso a hermanos y hermanas católicos. No se dejen engañar de las sectas protestantes, porque ellos están errados. Ellos no tienen la plenitud de la verdad. Nuestra amada Iglesia Católica y la doctrina, el depósito de la fe que tenemos, en él está la plenitud de la verdad, aunque existan sacerdotes malos, cardenales malos, obispos malos, monjas malas, aunque haya habido en la historia hasta papas de dudosa procedencia o de dudoso comportamiento, aunque existan hermanos laicos con muy mala actitud y muy mal comportamiento, aún así, en medio de la imperfección de nuestra naturaleza, el Espíritu Santo nos sustenta,
nos perdona a través del sacramento de la confesión, nos alimenta Cristo a través del sacramento de la Eucaristía y permite que nuestros hijos sigan el paso de nosotros en la fe a través del bautismo de infantes. Defendamos siempre nuestra fe con conocimiento, con amor, aunque es difícil muchas veces cuando nos atacan y nos echan mucha agua sucia, pero hay que ser tolerantes y pacientes y sobre todo demostrarlos con la palabra de Dios. No toda nuestra doctrina está en la palabra de Dios. Para terminar, podemos ver cómo es importante transmitir la fe de padres a hijos y de padres a nietos. Padres a hijos y de hijos a nietos. Es una tarea importante transmitir la fe para la gloria de Dios. Vamos ahora entonces a ver con los textos auxiliares qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, qué nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver primero qué tan importante es obedecer y cumplir la palabra de Dios o los mandamientos de Cristo. Vamos a escucharlo a él primero. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 27. Dice: la puerta angosta. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos. Ser católico es duro, ser católico es difícil. Como Cristo manda es difícil. Por eso la gente se sale de la Iglesia Católica y busca otros caminos. Y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles. Toma tu cruz y sígueme. Y pocos los encuentran. Eso es lo primero que hay que entender. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, mostrándoles revisticas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. La única iglesia que da santos es la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Desprecian a la Virgen María, desprecian a la Eucaristía, desprecian el bautismo de niños, desprecian la autoridad de Pedro, desprecian la confesión de pecados, y al despreciar la confesión de pecados, desprecian al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien a través de nuestros sacerdotes es quien perdona los pecados. No es el sacerdote, es el Espíritu Santo. Miren los frutos que dan. Desprecian la vida cuando no quieren transfusiones de sangre. Prefieren que sus hijos se mueran antes de permitir transfusiones de sangre. Se olvidan de Sabiduría 38. Es pecado despreciar al médico, porque al médico también lo creó Dios para que las criaturas salvaran su vida. Está en Sabidurías 38. Dice: para entrar en el reino de los cielos, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos.
muchísimos tendrán un gran chasco cuando estén frente a frente a Dios, cuando mueran, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, miren esto: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, creamos nuevas religiones porque la que tú fundaste se corrompió con doctrinas corruptas, y me llamaste a mí después de 1800 años para que yo fundara la religión verdadera. Vamos a ver qué le va a responder Jesús ese día. Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa. Pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay que ver algo muy importante. Una cosa es cuando tú vives la vida con fe y cuando tú vives la vida sin fe. Cuando tú escuchas las enseñanzas de Cristo, no de cualquier falso profeta que surgió del país del norte en el siglo XIX o en el siglo XVI, no. Cuando escuchas al maestro desde el siglo I y pones en práctica sus enseñanzas, el Señor aquí está siendo muy claro. Ambos hombres, tanto el que tiene fe en Él y practica sus mandamientos, como aquel que no cree en Él y no obedece sus mandamientos, van a pasar por problemas, van a pasar por tribulaciones, van a pasar por dificultades. La clave es a qué están aferrados. Cuando tú tienes fe, toda prueba es crecimiento, es entrenamiento, es fortalecimiento para algo mejor que Dios te quiere entregar. Como el pueblo de Israel, que le iba a dar la tierra prometida después de haberlo purificado por 40 años en el desierto. Y otra es cuando tu base de vida es tu propia fuerza, es tu propia política, es tu propia forma de creer en Dios personal, a tu libre albedrío y sin reconocer la fe en Cristo. Puedo hablar de ateos, puedo hablar de agnósticos, puedo hablar de aquellos que se han creado un Cristo a su modo, a su manera, y niegan al mismo Señor que dicen seguir. Vamos ahora a ver cómo son esas personas que no obedecen a Jesús. Vamos a ver si ya estamos en el último tiempo. Vamos a ver cuáles son las características de aquellos que no escuchan al Señor ni ponen en práctica sus mandamientos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Vamos a ver el hombre
El hombre en general, hombre y mujer, el hombre que no pone en práctica las enseñanzas de Cristo. Dice, anuncio sobre los últimos días. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres. Está listando los 10 mandamientos. Serán ingratos y no respetarán la religión. No respetaron la religión. Crean una religión totalmente apartada de la verdad. Y las crean a su modo, a su manera y conveniencia. No tendrán cariño ni compasión, que es el centro del cristianismo que Cristo le dejó a la Iglesia Católica. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Fíjense lo que decía Moisés en el capítulo 6. Hagan todo lo recto y lo que es agradable a los ojos de Dios. Estos son totalmente contrarios a eso. Serán traidores y atrevidos cuando denigran de la Virgen María, cuando denigran de la Eucaristía, cuando denigran del Papa, cuando denigran de los sacerdotes. Estarán llenos de vanidad, se llaman a sí mismos apóstoles, profetas, enviados, fundadores de nuevas iglesias, de la iglesia verdadera, restauradores, y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, respetan tal día, siguen todo lo que los judíos del Antiguo Testamento hacían, ponen la bandera de Israel a un lado para decir que ellos sí están con Israel. Pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. El poder de la religión es hacerte feliz y enseñarte a ser feliz con lo que Dios te ha dado y poder llevar tu cruz con lo que Dios te da. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Por eso Juan dice, sal de ella, pueblo mío, de Babilonia la grande, la confusión. Hay más de 80,000 sectas que dicen que son la religión verdadera y tienen doctrinas totalmente diferentes. Dice, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que, arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente perversa, fracasados en la fe. Todo el que se sale de la Iglesia Católica y habla pestes de la fe que recibió desde niño es un fracasado en la fe. Pero no avanzará mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Palabra de Dios. Ahí vamos viendo lo que hoy en día podemos ver en las diferentes sectas y religiones, cómo pelean entre sí, cómo se dividen, cómo están juntos en un momento, tienen disputas y después cada quien crea su propia iglesia, busca cualquier pedazo de la Biblia y la pone como nombre de iglesia, y ahí se van dividiendo y se van dividiendo, y no hay un criterio, no hay una doctrina unificada, no hay un depósito de la fe. Los protestantes no tienen depósito de la fe, como lo tenemos nosotros, que viene nuestra doctrina desde el siglo I. Vamos ahora a ver cómo la fe
católica, la fe cristiana, siguiendo lo que viene desde Moisés y continuando con el mensaje y la tradición de los apóstoles dejado por Cristo, todo empieza desde niños. Vámonos a Proverbios, capítulo 22, versículos del 1 al 6. Vale más tener buena fama, buen nombre y reputación que abundancia de oro y de plata. Más vale tener ese nombre que pese, que respalde, ese nombre que respalde, que sea respaldado por ser una persona íntegra, ser una persona honesta, ser una persona con una vida intachable, cumpliendo los mandamientos de Jesús, siguiendo esa vida de fe. ¿Y eso cómo se hace? Vamos a verlo. Dice: el rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor, que es el punto fundamental del capítulo 6 de Deuteronomio, trae como premio riquezas, honores y vida. Ahí está resumido el capítulo número 6 de Deuteronomio, este pedacito. El versículo 5 de Proverbios, el versículo 4, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Ese es el capítulo 6 de Deuteronomio. Continúo. El camino del malvado está lleno de trampas, pero el que tiene cuidado de su propia vida las evita. Y aquí es donde viene el punto fundamental. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe tiene que dársele desde pequeños. Yo no puedo dejar que mi hijo decida cuando esté grande qué es lo que quiere creer, cómo quiere creer y a quién le quiere creer. Yo como padre y madre tengo el deber ante Dios de transmitirle mi fe a mis hijos desde niños. Si yo dejo que las ideas protestantes de no bautizar a mis hijos desde pequeños, de no unirlos a Cristo desde pequeños, de no hacerlos parte del cuerpo místico desde pequeños, si desde pequeños ellos no comienzan a verme a mí y a mi esposa, a adorar a Dios, a buscar la palabra, a resolver los problemas con fe, a soportar las pruebas con fe, ellos no van a poder, cuando estén mayores, van a poder seguir una vida de fe. Cuando un protestante nos dice o nos ataca porque bautizamos a nuestros niños desde pequeños, porque violamos su derecho a escoger, está trabajando a favor de Satanás. El único que gana con que un niño no esté bautizado es Satanás. El único que gana. Porque lo puede poseer, de muchas maneras lo puede poseer. Cuando un niño es bautizado en el nombre de Cristo y es sumergido en el Espíritu Santo, a través del sacramento del bautismo, Satanás pierde. Satanás sufre. Satanás se entristece. Ese es el trabajo de la iglesia, quitarle almas a Satanás y dárselas a Cristo. Vamos ahora a 2 de Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que es el modelo de cristiano y de sacerdote.
Timoteo. Vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 3, volvemos al capítulo 3, versículos del 10 al 17. Dice, recomendación a Timoteo. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar, fíjense. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos. Aquí no estamos hablando de prosperidad, ni de abundancia, ni de para que te prosperen todos tus negocios. No, Señor. Sufrimiento, persecución, angustia, como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo sufrirán persecución, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La maldad llegará a su colmo. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron, los apóstoles. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras. Voy a repetir. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras. Así que desde niño debemos nosotros enseñarles a nuestros hijos y nietos a leer, a estudiar, a reflexionar y a poner en práctica la palabra de Dios. Que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, lo que mandaba hacer Moisés, para que el hombre de Dios, aquí en el hombre es hombre y mujer, esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Como lo decía Moisés, hagan todo lo que sea agradable a los ojos de Dios. Fíjense que la palabra de Dios no se contradice y está perfectamente sincronizada. Lo que hacemos los católicos es lo mismo que hacían los antiguos israelitas. Para terminar, vamos a ver cómo se cumple de Padre, Hijo y Nieto. Vámonos a segunda de Timoteo, ahí mismo, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, fe sincera que tenemos. Primero, ojo a esto, la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Fíjense cómo la fe se transmite de abuela a madre y de madre a hijo, cumpliendo
lo que estaba mandando Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Timoteo era sacerdote, era presbítero instituido por Pablo, apóstol de los gentiles. Apóstol es obispo. ¿Sí? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, católico, no te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, cuando quieren rebajar o denigrar a nuestro Señor Jesucristo, al ángel Miguel, o cuando dicen que fue un gran profeta. No, Señor, no, Señor. Para nosotros Cristo es Dios, el Hijo del Padre. Ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. En ningún momento a mí me están diciendo que yo voy a ser totalmente próspero y que voy a estar bendecido y voy a estar, mejor dicho, en victoria. Fíjense lo que nos están diciendo. En este mundo que es malo, si tú sigues a Cristo, que es el bueno, imitas su forma de ser, vas a encontrarte con sufrimiento y persecuciones. Esa es la marca. ¿Sí? No ser intocable, próspero, en victoria. Obviamente vamos a estar en victoria siempre y cuando estemos firmes en nuestra fe. Como Moisés le dijo al pueblo de Israel, mientras que ustedes cumplan y tengan a Dios como su único Dios, les va a ir bien. El día que lo olviden porque les está yendo bacano, ese día el Señor, así como los construyó, los destruirá. Y así lo cumplió. Ok, dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No porque nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad. Por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte, el poder de la entropía, y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal, la vida eterna, la ley que rige el universo o la creación, donde está Él ahora ministrando como nuestro sumo y eterno sacerdote. El universo o la creación donde está Él, el Padre y los santos, junto con la Santísima Virgen María y los ángeles, es un universo no entrópico, es un universo eterno, de vida eterna. Nuestro universo, nuestra creación, es un universo entrópico, marcado por la muerte, producto del pecado, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.